El pasajero sin rostro, lo recogí en la carretera y ahora me sigue. Era una madrugada fría. No esa clase de frío agradable que te invita a cobijarte, sino un frío áspero, que cala los huesos y trae consigo un silencio que pesa. El tipo de noche en la que todo parece haberse detenido, donde hasta los perros callan y el viento camina de puntillas. Yo trabajaba como conductor de aplicación. Siempre preferí los turnos nocturnos. Menos tráfico, menos ruido, menos gente. Y más dinero. Pero esa noche, esa maldita noche, habría preferido cualquier cosa menos estar en ese asiento. Todo empezó pasadas las 2 de la mañana. Estaba estacionado al borde de un camino secundario, tomando un sorbo de café frío y mirando el parabrisas empañado. El mapa no marcaba actividad cerca. La ciudad dormía. Pero entonces, como si algo se activara al otro lado del velo, llegó la notificación. Una nueva carrera. Destino, kilómetro 17, carretera vieja al este. Punto de recogida, sin dirección exacta, solo coordenadas. Usuario, aparecido. Fruncí el ceño. Ese nombre no me gustó. En este trabajo uno ve cosas raras, pero eso no era normal. Revisé 2 veces. La tarifa era buena. Y yo ya había trabajado en lugares peores. Acepté. En el camino, noté que el entorno cambiaba con rapidez. Las casas desaparecieron. El pavimento se volvió irregular. A ambos lados, el bosque se cerraba como una boca dispuesta a tragarse el coche. La niebla, espesa como humo de incendio, comenzaba a cubrirlo todo. El GPS empezó a fallar, saltando de un punto a otro, como si no supiera dónde estaba. Y entonces, lo vi. El hombre estaba ahí. No caminaba. No se movía. Solo estaba. Parado junto a la carretera como si el mundo entero le hubiera traído hasta ese punto para encontrarse conmigo. Llevaba una chaqueta gris, larga, como de otro tiempo. Su cabeza estaba ligeramente agachada. No podía verle la cara. Todo en él parecía desenfocado, como si fuera una mala señal de televisión. Y, sin embargo, su presencia era intensamente real. Apreté el volante. Dudé. Mi instinto me gritaba que me fuera. Pero también sabía que en este trabajo, ignorar un viaje puede costarte puntos. Y dinero. Desbloqueé el seguro de las puertas. Lentamente, se acercó. No hizo ruido al caminar. Nada. Ni el crujir del pasto seco, ni el roce contra la puerta. Solo el sonido de mi respiración, que ahora era pesada, cortada. Entró al coche sin mirarme. Sin hablar. Solo se sentó detrás de mí. Lo miré por el retrovisor, y apenas logré distinguir su silueta. Oscura. Imposible de enfocar. Como si el espejo mismo se negara a mostrarlo. Buenas noches, dije, intentando sonar firme. Nada. La voz que salió entonces fue como un susurro rasgado. Siga, hasta donde termina la ruta. No pregunté más. Solo asentí y comencé a conducir.
La carretera se volvió más angosta, más oscura. Ya no había postes de luz. Ni siquiera luna. Solo el reflejo pálido de mis faros en el asfalto agrietado y los árboles que parecían cerrarse, como si quisieran impedirnos el paso. Intenté mirar de reojo al pasajero. Seguía sin moverse. Su cabeza inclinada hacia adelante. No emitía sonido alguno. Ni una respiración. Como si lo que llevaba ahí atrás no fuera humano, o siquiera vivo. Pasamos el kilómetro 17. Y seguíamos. El GPS se quedó congelado. Sin señal. Pero la voz volvió, más baja, más ronca. Aún no, falta más. ¿Hasta dónde vamos? Pregunté sin girarme. ¿Hasta dónde termina la ruta? Tragué saliva. Algo me apretaba el pecho. Un presentimiento denso, como si alguien estuviera apretando lentamente mis costillas. Y entonces noté algo, la temperatura en la cabina bajó de golpe. Mi aliento salía visible, como humo. Miré el tablero, el aire acondicionado estaba apagado. Fue entonces cuando el espejo retrovisor se volvió negro. No nublado. No sucio. Negro. Como si absorbiera la luz. Como si la figura detrás de mí ya no estuviera en este plano. Frené en seco. Me giré de golpe. No había nadie. Pero no estaba vacío. Porque cuando volví a mirar al frente, él estaba ahí. En el asiento del copiloto. Girado hacia mí. Sin rostro. No es que tuviera una máscara o estuviera cubierto, no tenía nada. Solo piel lisa, pálida, donde deberían estar ojos, nariz y boca. Y sin embargo, me miraba. Lo sentía. Esa presencia intensa, como si me atravesara por dentro, como si supiera cada cosa que alguna vez temí. No grité. No pude. El sonido se quedó atrapado en mi garganta como si me hubieran cosido la voz. Él levantó la mano lentamente y señaló hacia adelante. Sigue, dijo con una voz que no salió de su rostro, sino del aire, como si el coche hablara. No recuerdo haber arrancado. Solo sé que el auto volvió a moverse. Las luces ya no iluminaban nada. Solo niebla. Niebla espesa, pesada, viva. El camino ya no estaba. No había señales. Ni borde. Ni suelo. Solo la sensación de avanzar hacia algo que no debía encontrar. Y entonces lo escuché. Una voz idéntica a la mía. En el asiento trasero. No debiste aceptar el viaje. Mi cabeza giró sola. Pero no había nadie. Solo una sombra moviéndose en el reflejo del retrovisor. Pero el espejo ya no mostraba el interior del coche. Mostraba otra cosa. Una habitación oscura. Una silla vacía. Y una figura esperando. Intenté detenerme, girar el volante, frenar. Nada respondía. El auto seguía avanzando como si ya no me perteneciera. Como si yo solo fuera un pasajero más. Las luces del tablero se apagaron, una por una, hasta que quedamos sumidos en una oscuridad total, salvo por el espejo, que seguía mostrando aquella habitación. Y entonces, la figura en la silla se levantó.
Mi corazón golpeaba como un tambor maldito. El espejo parpadeó. 1, 2 veces. Y en ese instante, me vi a mí mismo sentado en esa silla. Exactamente igual. Mismo abrigo. Mismo rostro. Pero la expresión no era mía. Sonreía. Una sonrisa que no había sentido jamás. La figura detrás de mí, la que ahora parecía fusionarse con la sombra del asiento trasero, susurró. Ya no eres tú. Un golpe. Fuerte. El auto se sacudió, como si algo se hubiera estrellado contra el capó. La figura del copiloto desapareció. Solo quedaba un eco, reverberando en mi cabeza como un zumbido. Estás llegando. Y fue entonces cuando el coche se detuvo solo. La niebla se abrió como un telón. Frente a mí, una casa antigua, de madera, podrida por el tiempo. Las luces encendidas. La puerta entreabierta. Como si alguien me esperara. Tuve que bajar. Y cuando mis pies tocaron el suelo, el mundo cambió de sonido. Ya no había viento. Ni grillos. Ni motor. Solo un susurro constante, que venía de todas partes. Decía mi nombre. Cada paso hacia la casa crujía como si los tablones del suelo se quejaran de mi presencia. Las paredes parecían respirar. A cada lado, ventanas oscuras reflejaban algo que no era yo. Sombras que caminaban al revés. Figuras que se detenían justo cuando yo las miraba. Entré. La puerta se cerró sola detrás de mí. Dentro, el silencio era irreal. Más pesado que el aire. Una lámpara colgaba en el pasillo, oscilando sin que hubiera viento. Su luz revelaba fotos antiguas en las paredes. Pero todas tenían mi rostro. En diferentes épocas, diferentes cuerpos, diferentes edades. Yo, como si siempre hubiera vivido ahí. Y al fondo del pasillo, la silla. La misma del espejo. Me acerqué sin querer. Como si mis pies se movieran solos. Cuando estuve a punto de tocar el respaldo, escuché pasos detrás de mí. Giré en seco. Nadie. Pero al volver a mirar, ya no había silla. Estaba sentado en ella. Frente a mí, un espejo alto, manchado por el tiempo. Y en el reflejo, no era yo quien estaba sentado. Era el otro. El que sonrió. El que esperó. El que nunca se fue. Intenté levantarme. No pude. Y entonces lo entendí. Este viaje no era para llevar a alguien, era para traerme de regreso. La casa, la carretera, el pasajero, todo había sido parte del mismo ciclo. El mismo ritual. Yo ya había estado ahí antes. Muchas veces. Y esta vez, me tocaba quedarme. La última frase se escuchó, nítida, antes de que todo se apagara. Gracias por el relevo. Y el silencio volvió a reinar.